Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Gustavo Cheche Echenique, gran músico de nuestro país. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme que estés acá en el living. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy repasaba un poco todo lo que ha hecho, su participación en tantos discos emblemáticos de nuestro país y la música popular. ¿Has llevado la cuenta ya de cuántos has participado? Mira, la cuenta de los discos no tengo ni idea, pero lo que sí tengo idea es de las canciones, porque un día me sugirió alguien, varios amigos, me dijo, ¿por qué no haces una lista en Spotify, una playlist con los temas que están en Spotify que vos tocaste? Sí. Y bueno, hice eso, empecé a buscar los discos, que empecé a acordarme, algunos aparecieron, no me acordaba, me lo hicieron acordar, otros sí, obviamente. Y bueno, y hay más de 500 canciones. Impresionante. Son como más de 30 horas de música. No, y acompañando a grandes, ¿no? Sí. A los más grandes de la música. Tuve mucha suerte en eso, sí, la verdad que pude tocar con casi todos los tipos, incluso con gente que yo admiraba mucho antes de empezar a tocar profesionalmente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Darno Jans, por ejemplo, Jaime Ross también, porque con Jaime Ross lo conocí, no a él, pero conocí su música o lo que estaba haciendo por fines de los 70, en el año 77, yo ya lo conocía, 77, 78, él mandaba lo que estaba haciendo en Europa a mi primo Luis Restucia y a mi primo Alberto Restucia, que tenían un programa de radio, y ellos estaban en contacto, y él le mandaba, entonces ahí ya empecé a conocer la música de Jaime y admiraba lo que él estaba haciendo, que había hecho ya varios discos, ¿no? Claro. En Europa, grabados en Europa. Bueno, no, ahí no había hecho nada todavía, ahí venía con un disco, ahí venía con un disco él. Y después entró a mandar las otras cosas que estaba haciendo en Europa, y cuando volvió en el 82, me llamó para tocar, ¿no? Qué maravilla. Fue increíble. Y ese tipo de cosas, ¿cómo se dan? También teniendo en cuenta de que, bueno, nuestro mercado es pequeño y que terminás tocando con a quien vos admirabas profundamente. Es una maravilla. Y le debe haber pasado también a otros que vinieron después de vos, que están tocando contigo y te admiraban y te escuchaban, ¿no? Pasa todo el tiempo eso, sí, pero bueno, yo qué sé, yo empecé a tocar por esas fechas, por el fin de los 70. El año 77 fue, digamos, mi primer espectáculo profesional, digamos, porque antes tocaba, obviamente, desde más chico, de los 13, 14 años. ¿Tu mamá concertista de piano? Mi mamá concertista de piano, sí, sí. Mi mamá fue, obviamente, una gran influencia, porque el piano, en mi casa sonaba el piano todo el día. Sí, claro. No solo porque ella tocaba, sino después cuando empezó a dar las clases. También venía un tío mío, Jorge Restucia, a tocar y a escuchar sus discos de jazz y tocaba jazz. Entonces, bueno, en mi casa sonaba mucho jazz, mucha música clásica. Y bueno, hasta que llegaron los Beatles, y ahí... Exactamente, sí, hasta que llegaron los Beatles. Ahí ya era un poco más chico, pero no empecé a tocar ahí, ¿no? Empecé ahí, escuchaba los Beatles y todo lo que empezó a pasar después. Y sí, mucha música y después mezclada con todo lo que pasaba por los barrios, ¿no? Sí, y bueno, y llegaste a ver, por ejemplo, a Siglo. Sí, ¿no? sí, llegué a ver a Siglo, a Días de Blues, a Totem, a Sindicato, a todos los grupos que sonaban en la vuelta. Tenía yo mis preferidos, pero iba a ver todo lo que podía ver. Andaba mucho por ahí viendo música todo el tiempo. Por ejemplo, a Jorge Galemire, que él tocaba con el grupo de Pájaro Canzani. Yo lo iba a ver a Guaragua, y veía a Galemire y me gustaba mucho cómo era él, ¿no? Tocando contrabajo, pues tocando bajo. Y también en el año 78 me llama lo conozco en un grupo que arma Daniel Bertolone, guitarrista de Días de Blues. En el año 78 viene de Australia, que es donde él vive ahora, y vivía también en esa época. Porque en el 73 se fueron todos, ¿viste? Bueno, sí, cuando vino la dictadura salieron todos y yo recién arrancaba, yo estaba trabajando en otra cosa. Igual me imagino que mucha censura, ¿no? Durante ese tiempo, más allá de que capaz que seguiste tocando, era... No, claro, yo empecé a tocar en el 77, en plena dictadura. Fíjate dónde empecé tocando. Empecé tocando en un espectáculo que hizo Alberto Restucia con el libro Juan Salvador Gaviota, un libro que habla de la libertad y todo eso en plena dictadura. Fue tremendo éxito de gente, ¿no? Tuvimos 4 meses en cartel en el Teatro del Notariado y ahí yo conocí a Yamandú Pérez, que tocaba percusión con nosotros en el grupo. Era un grupo grande y Yamandú me lleva a tocar a un grupo que había armado Daniel Bertolone
y le dijo a Yamandú Daniel, le dijo, conseguite otro baterista, percusionista, y se van turnando y tocan percusión y batería, alguno según el tema. Y bueno, y Yamandú me llevó ahí, conocí ahí a Daniel Bertolone y el bajista era Jorge Galemire. Entonces yo no podía creer lo que me estaba pasando. Eso que estábamos hablando recién, sí, ¿no? De que se da la posibilidad de tocar con quien vos admirabas. Exacto. ¿El tambor fue como tu primera llegada a la percusión? Bueno, el tambor te referís al tambor de candombe. Sí, el candombe, claro. Bueno, no exactamente el tambor, pero sí el candombe. Yo cuando era chiquito, muy chiquito, eso es lo que me contaban, le pedía para... Yo vi una vez los tambores y después no paré de pedirle que me llevaran a ver los tambores. Cada vez que había llamadas, sea en el barrio, o en el barrio Sur y Palermo, o donde fuera, porque yo vivía además, nací en medio, digamos, no sé, a 20 cuadras de la Rambla de Pocitos y a 20 o 30 cuadras del Parque Rodó, Palermo. Y, yo estaba ahí en el medio de mucha cosa, ¿no? Y me llevaban siempre a ver los tambores. Y digamos que esa fue, sí, un poco mi primera entrada en la percusión, ¿no? De escuchar eso y de alucinar. Y cada vez que estaba el carnaval, la época de carnaval, yo iba a un tabladito que había en el barrio, a eso, a ver los tambores y la batea de murga. Chao, era lo único que me interesaba y de ahí realmente las estudiaba, las miraba profundamente. ¿Y cómo es el vínculo con el instrumento en sí? Porque bueno, lo he charlado acá con varios músicos, sobre todo guitarristas, ¿no? Que tienen un vínculo muy especial con la guitarra, tienen la preferida, tienen la que genera tal sonido. ¿Cómo es tu vínculo con la batería o con el instrumento? Bueno, yo estudio bastante, estudié mucho en otras épocas y ahora también sigo estudiando. A veces hay épocas que tocas mucho y no estudias tanto, pero concretamente con tu pregunta, con el instrumento en sí, o sea, me da como, no tengo una cosa, no soy muy fanático de tal o cual instrumento, de tal o cual marca, digamos, ¿no? Claro, no soy. Sí, lo que me pasó fue que tampoco tuve muchas baterías en mi vida, no es que tengo una batería, la vendo, me compro otra. Claro, no es tampoco, justamente lo tuyo no es tan accesible capaz que como una guitarra, además, ¿no? Claro, También. además eso, por supuesto, sí. Entonces, yo qué sé, mi primera batería se la compré a mi maestro, que era José Luis Pérez en aquella época, un baterista muy reconocido aquí, y José Luis me vendió su batería porque se iba de viaje, y era una batería hecha en Uruguay, muy linda, imitación Gretsch, que es una marca de baterías. Y después cuando, en el año 82, recién ahí yo me pude comprar una batería Gretsch, que era lo que yo quería, porque había visto a Osvaldo Fatoruso que tocaba con una Gretsch. Y yo quiero esa batería, yo quiero esa. Y bueno, entonces me traje me importamos una batería, a la casa de música me importó una batería Gretsch para mí, y bueno, y tuve esa batería con la que grabé muchísimos de esos discos que están ahí. Y después, 10 años después, en el 92, me compré, gracias a otro grupo, gracias a los Pusilánimes, el grupo de Hugo Fatoruso, que Hugo se había presentado a un festival, a un concurso, ¿viste? De esos concursos que hay. Este concurso se llamaba Band Explosion, creo que se llamaba, y el que ganaba ese concurso iba a competir los primeros dos iban a competir a Buenos Aires, y el que ganaba en Buenos Aires iba a Japón. Entonces, bueno, eso era lo que nosotros queríamos, ¿no? Después no ocurrió, pero no fuimos a Japón, no salimos primero en Buenos Aires. Pero en Uruguay él se presentó ahí y ganó el concurso ese grupo, y Hugo le dijo a todo el grupo, che, había, no sé, $2000 de premio al ganador, y Hugo le dijo a todo el grupo, che, ¿por qué no, en vez de que todos nos saquemos un poquito de algo, no le damos esto para que él se saque una batería? Todos estuvieron de acuerdo, o sea que me regalaron la batería de los Pusilánimes, ¿no? Fue genial eso. Genial. Yo puse un poquito para alguna cosa que faltaba, pero... Bien. Y has trabajado mucho también en la docencia. Sí. Que eso también es un desafío, porque no tiene por qué ser lineal, ¿no? Capaz que uno es bueno tocando, pero no es bueno enseñando. Sí, por supuesto. Claro, ¿no? Sí, eso se da totalmente. Bueno, yo empecé a estudiar, hice un poco el conservatorio, que no lo terminé, pero hice algunas clases, algunos años en el Conservatorio Universitario de Música, pero que ahí se enseña percusión clásica, ¿no? Para tocar en una sinfónica, digamos, ¿no? No batería. Y después estudié batería con José Luis Pérez, con un alumno de José Luis Pérez, que él dejó cuando se fue.
Y bueno, y en el 82, que fue mi último trabajo que yo tuve, 83, el último trabajo que tuve en otra cosa que no fuera la música. En un banco trabajabas, ¿no? Trabajé en un banco, pero bien joven, ¿no? Claro. A los 16, 17 años hasta los 21, por ahí. Trabajé 4 años. Después ahí fue cuando empecé a tocar y ya más profesionalmente. Y me compré la batería y me renuncié. Y aparte de plena dictadura, era horrible, todo bueno. Y ese año, que fue el último año que trabajé, empecé a buscar trabajo, no conseguía trabajo. Ya estaba tocando, ¿no? Ya estaba tocando, estaba compartiendo las dos cosas. Y bueno, y ahí entonces me puse a dar clases en mi casa. Y como no había muchos profesores en ese momento, no había tantos, había algunos, estábamos, no sé, Miguel Romano, yo y alguno más. Bueno, con eso me iba mucho mejor que con cualquier trabajo. Y se aprende mucho enseñando también, ¿no? Se aprende muchísimo enseñando. Me encanta esa pregunta porque es exactamente así. Cuando uno da clase es un intercambio, ¿no? Uno, obviamente, al alumno le está pasando cosas que el alumno no sabe o no conoce o todavía no vio él solo. Y el alumno también le está pasando al profesor una cantidad de cosas, en preguntas que le puede hacer, millones de cosas que entre los dos van descubriendo, ¿no? Claro. Y es muy lindo, sí, a mí me gustaba mucho. Yo ahora no estoy dando más clases, pero... Bien. ¿Qué sonido te identifica más? Porque bueno, has participado, como decíamos, en muchísimos discos de música popular. Sé que sos un gran investigador también, en definitiva, ¿no? Que buscas como nuevos sonidos. ¿Tenés alguno que digas, me identifica, es el que más me gusta tocar? ¿Vos decís el género? El género, sí. Bueno, no, bueno, sí, los preferidos están siempre, ¿no? Pero a mí lo que me gustó siempre, porque cuando yo escuchaba música, yo no escuchaba solo a los Beatles, ¿no? Al principio quizás sí, pero después empezaron a aparecer otros grupos y tampoco escuchaba solo la música que venía del rock o del jazz, ¿no? Sí. Escuchaba otras cosas también, escuchaba música clásica, escuchaba, no sé, flamenco, escuchaba cosas que no tenían ni siquiera batería, ¿no? Por ejemplo, no sé, Las Voces Búlgaras, por decirte algo, que es un grupo vocal que hace unas cosas increíbles. Y hay muchísimo ritmo en la cosa, pero no hay percusionistas tocando. Claro. Entonces, como que a mí siempre me gustó eso, me gustó lo que le llaman, no sé, ser un músico de sesión. Digamos, son los que están grabando diferentes estilos y lo llaman un grupo de rock, lo llaman un grupo de jazz, un grupo de cumbia y va y toca, ¿no? No, y además en la percusión hay como propuestas súper innovadoras, ¿viste? Que uno encuentra diferentes bandas, agrupaciones, bueno, en Uruguay alguna, pero en otras partes del mundo que son maravillosas, absolutamente, ¿no? sí. Que generan unos sonidos espectaculares hasta con latones de plástico. Sí, bueno, eso se ha dado sí, a partir de... Yo lo descubrí, eso... Acá lo hizo mucho Nico Arnicho, que hizo unas cosas maravillosas, que yo fui incluso a un taller que hizo él, es un crack, bueno, Nico, todo el mundo lo conoce que es un crack. Y yo lo descubrí con los Stomp, que es un grupo internacional, no sé si creo que son de Estados Unidos, que había un video que andaba en la vuelta, y cuando vi eso no podía creer. Incluso después yo también hice algunos talleres de eso en los barrios, por el TUMP, hice algunos talleres de percusión alternativa, le llamábamos, y estuvo muy bueno. Qué bueno. Bueno, con Rosana están con este proyecto desde hace ya varios años, ¿no? Varios años, sí. Bueno, el proyecto en el 2008, bueno, en el 2005 arrancó, digamos, la cosa. El vínculo. Porque ustedes son pareja. Sí, somos pareja desde el 2005, pero después en el 2008... en el 2007, perdón, nos llaman para tocar en un lugar. Nosotros estábamos tocando con a cuarteto, estábamos tocando con un bajista y un guitarrista, que eran Gerardito Alonso y Eduardo Mauriz en aquel momento. Y ellos no podían tocar en esa fecha, que era en la feria Ideas Más, que no me acuerdo si se llamaba así en ese momento, pero era ahí. Sí, la que se hace en Parque Rodó. Sí. Y ellos no podían, entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos igual nosotros dos? Y bueno, y fue lo que hicimos. Armamos un show nosotros dos con los temas que mejor rendían para el dúo, y ahí arrancó como un proyecto nuevo de dúo.
Bien. Y con eso seguimos tocando, pero también tocamos con banda, a trío, a quinteto, a cuarteto, Claro. lo que No, sea. y además te vas sumando proyectos también cuando te llaman, me imagino, amigos, ¿no? También, sí, también. sí, sí. No, y cuando tocamos a dúo también tratamos de tener, si no lo logramos, pero a veces no lo logramos, pero tratamos de tener un invitado, algún invitado, Está bueno. cuando tocamos por ahí, ¿no? Ponerle. Y acá también. Ahora, por ejemplo, en estos shows que vamos a hacer con Rosana, en algunos shows estamos a dúo y en otros estamos con Alejandro Moya, que toca el bajo, que bueno, es con el que trabajamos desde hace mucho Muchos tiempo. años. Bueno, pues se viene una gira por diferentes localidades del Este, ¿no? Ahora, Sí. ahora que se acerca el verano. Sí, ahora se está armando un poco la agenda. En enero tenemos ahí unos toques, sí. Arrancamos el 3 de enero en el Cabo Polonio, que es un lugar que donde también se inició ese dúo, porque ahí tocábamos siempre, cuando íbamos a veranear. Sí. Y bueno, y nos llamaban para tocar en algunos de los lugares que están ahí para tocar, y está divino. Y bueno, y tocábamos guitarra española, cajón, y a veces con sonido, casi siempre sin sonido. Y entonces vamos a empezar ahí este año, el 2024, arrancamos en el Polonio el 3 de enero. Estamos recopados con esa fecha porque... Además, en esa fecha está explotado. Espectacular y es un lugar divino, bueno. Entonces tocamos el 3 de enero ahí, en Mucho Bueno, creo que se llama el boliche. Y después tocamos el 14 de enero en La Corniche, que es en Piriápolis, un lugar en el que siempre tocamos, es un lugar amigo. La Corniche de Piriápolis, donde toca muchísima gente todo el tiempo. Después tocamos en a ver si lo tengo por acá. Que habíamos repasado un poco las fechas. El 23 de enero en La Paloma, en el Bar La Onda, y el 27 de enero volvemos al Cabo Polonio a otro lugar, a la Hostería de Carmela. Qué bueno. Y bueno, se pueden ir sumando fechas, obviamente. Y Sí. paralelamente están armando un nuevo disco. Exactamente, sí. Es un poco, y hay otra primicia que te voy a dar dentro de un ratito. Estamos haciendo un disco que lo empezamos a grabar en Suiza. Nos habían invitado en la RCI, es la radio suiza italiana, hay un tremendo estudio de grabación y ellos hacen homenajes y cosas todo el tiempo. Y había un homenaje a un cantante italiano, Sergio Endrigo, un cantante de los 60, le hacían un homenaje y habían invitado a Rosana a que cantara 2 temas de Endrigo. Nos habían invitado para estar presenciales en el lugar el 10 de diciembre. Y bueno, no estábamos el 10 de diciembre, entonces lo que se hizo fue filmarnos, grabarnos y lo pasaron en el homenaje. No, ahí en la RCI lo grabamos antes de irnos, antes de venir para aquí. Y 2 días antes de eso nos dieron el estudio si queríamos ir a grabar. Ellos ya sabían que teníamos una cantidad de temas nuevos para grabar y nos ofrecieron el estudio el 1 y el 2 de noviembre. Entonces ahí con Rosana grabamos los dos las bases. Digo, lo importante es que quedara la batería, fundamentalmente. Pero las canciones ya las tenían. Ya las teníamos, estuvimos 2 meses o más armando las músicas. Ella compuso las canciones, se arreglaron. Y aparte las arreglamos como para el dúo, porque las empezamos a tocar también allá. Y bueno, y en un rato, porque estuvimos, el primer día armamos de mañana, de tarde empezamos a grabar, y al otro día fuimos de mañana y otra tarde y ya está. Y ahí hicimos 14 canciones que ahora las seguimos grabando aquí, lo que estamos ahora produciéndolas aquí, poniéndole el bajo y armando los arreglos. Y los grabaremos seguramente en enero. ¿Y de qué va el disco? Porque no sé si siguen con esa línea de que cada tema tenga un que ver y que en sí se trabaja de una forma global, o están más con esta corriente del single, ¿no? De ir sacando tema a tema. Bueno, este disco se está dando de alguna manera como para que sea un disco. Pero se va a alargar así como vos lo decís, porque es como que no hay otra. Se va alargando de a uno. Se va a ir alargando de a poco, pero sí, la idea es tener el disco, pero no sé si se va a editar físicamente. Entonces, si no se edita físicamente, iremos largando. Vamos seguramente a sacar 2 temas primero y después largaremos todo el disco. ¿Y de qué habla este disco, si tuvieras que definirlo? Y mirá, es un disco, yo no sé cómo definirlo bien, pero son canciones que hablan mucho de la naturaleza. Hay algunos me suenan como haikus cantados, pero que no son haikus porque no son poemas, pero como que la temática va por ahí en algunas músicas. Es muy vital, no sé, tiene como algunas canciones van para otro lado, pero
pero tiene como una rítmica, es como, no sé cómo definirlo, es como para arriba, digamos, claro. así, es como ahí. Energético. Energético, sí. Y con bueno, los textos de Rosana, ella compuso las canciones y bueno, y se arreglaron. Y la música entre los dos. La música no, ella las compone totalmente, pero entre los dos lo que armamos es con qué rítmica va. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, no sé, una canción era un balsecito, terminó siendo otra cosa, terminó siendo otro ritmo, una especie de bulería. Entonces, nada, eso lo armamos entre los dos. Buenísimo. ¿Y qué otra primicia me ibas a dar? La primicia que te voy a dar es que supongo que conoces a Trovalina. Sí. Bueno, Trovalina se armó hace muchos años, hace más de como 10 o más. Hicimos unos conciertos, se grabó uno de esos conciertos en vivo y se editó ese disco. Y ahora, bueno, vamos a volver con Trovalina. Bueno. Se rearmó Trovalina, las chiquilinas ya se están juntando y en marzo nos vamos a presentar con un nuevo show de Trovalina. ¿Qué más? Samantha Navarro, Eliu Pena y Rosana. Sí. Con un Guillermo del Castillo en el bajo, Hernán Peirú en los teclados y yo en la batería. Qué bueno, así que los esperamos ahora en marzo, se tienen que venir a presentar todo. Genial, sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, quedan todos invitados a seguirlos, por las redes sociales es que van pasando todas las fechas, ¿no? Totalmente, siguen a Rosana o a mí en el Instagram, y Facebook, todo, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos y que sea un éxito la temporada. Gracias a vos y a todos ustedes.